Hola, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a la cuarta sesión de la Escuela de Xentes de Pastoral. El tema de hoy es sinodalidad, el camino de una relación de comunión. Y el relator es Monseñor Fernando García Cariñanos, nuestro obispo. Me tocó a mí presentarlo. Nace en Burgos el 7 de mayo del 68, como dijeron las señoras en Villalba, é moi noviño. Es el menor de una familia obrera y numerosa, estudia IGB en el Colegio del Círculo Católico y luego pasa al Seminario Menor para terminar esta etapa de estudios y luego al Seminario Mayor estudiando Teología en la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, donde obtiene el bachiller en Teología y luego la licenciatura en Teología Dogmática. Es ordenado presbítero el 26 de junio del 93 en la Iglesia del Carmen y en 1997 lo mandan a Roma, donde obtiene la licenciatura en Ciencias Sociales en la especialidad de Doctrina y Ética en la Universidad Gregoriana de Roma. De vuelta es profesor en la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, donde imparte curso de Teología Moral, Social. También es director del Aula de Doctrina Social de la Iglesia de dicha facultad. Participa en numerosas conferencias, congresos, cursos de formación en torno a Cáritas, la doctrina social de la Iglesia, etc. Su actividad pastoral comienza en la parroquia de Santa Catalina de Aranda de Duero. Tengo la chuleta, donde es vicario desde 1993 a 1997. Después también es delegado diocesano de Pastora Abrera. Luego lo nombran párroco de Solarana y otras 9 parroquias, así como secretario del Departamento de Formación Sociopolítica, cargo que ostentará hasta el año 2010. Además atiende varias parroquias y del año 2005 al año 2014 es arcipreste del Arlanza, creo. Y en esta época es secretario del Consejo Presbiteral, o sea que trabaja en todo, En 2014 es nombrado párroco de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves en la ciudad de Burgos y ahí recibe el nombramiento de delegado diocesano de Cáritas. Desde el año 2016 es también vicario general de la diócesis de Burgos y moderador de la curia. Y ahí es donde le complican la vida. El 1 de julio lo nombran obispo de Mondoñedo Ferrol, el Papa Francisco, y su ordenación episcopal y su toma de posesión fue el 4 de septiembre, que muchos de los que estamos aquí fuimos testigos de ello. En su primer mensaje a la diócesis nos decía: desde la sinodalidad que ha de presidir toda nuestra Iglesia, me uno ya a todo ese proyecto misionero, sintiéndome discípulo y hermano de cada uno de vosotros. Para terminar nos dice: sentídeme xa como irmán e amigo. Pois con estes sentimentos de irmandad e amistad, cedo ya a palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar, si os parece, este momento de formación con esta oración del sínodo, que es la oración que pues, se nos invita a rezar en este proceso sinodal en el que nos encontramos. Y de esa manera pedimos el don del Espíritu. La letra es pequeñita, pero bueno, seguro que podemos participar todos en esta plegaria. Estamos diante de ti, Espíritu Santo, reunidos no teu nome, ti que és o noso verdadeiro conselleiro. Ven, óndanos, danos azos, entra nos nosos corazóns, amósanos o camiño, dinos o xeito de acadar a meta. Non deixes que perdamos o rumbo, como persoas febles e pecadoras. Non deixes que a ignorancia nos leve por camiños falsos. Concédenos o don discernimento, para que non deixemos que as nosas accións se guíen
por presuitos e falsas consideracións. Lévanos cara a unidade en ti, para que non nos afastemos do camiño da verdade e da xustiza, senón que na nosa peregrinaxe terrea nos esforcemos por acadar a vida eterna. Todo isto que pedimos a ti, que obras a todo tempo e lugar, en comunión con Pai e Mailo Fillo, por sempre, eternamente. Amén. Bueno, pues un saludo a todos y cada uno. Un saludo cariñoso, afectuoso. Es una alegría para mí pues estar aquí con vosotros en esta mañana fresca y pues podernos encontrar y podernos ver, siguiendo reflexionando en este camino que hemos hecho. Lo primero sería un agradecimiento a todas las personas que han llevado adelante pues estas jornadas tan bonitas que hemos organizado en la diócesis, esta escuela de agentes de pastoral. Los predecesores míos en esta silla han sido tan buenos que yo temo el no poder estar a la altura de los anteriores, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Gracias a Cáritas, que el primer día pues, nos ayudó también en esa reflexión sobre la caridad después de la pospandemia. Gracias a la Delegación de Pastoral de la Salud, que lo hizo también en esa reflexión sobre lo que significó y supuso la realidad de la pandemia en la sanidad y en la Iglesia. Gracias a don Julián Barrio, que el sábado pasado pues estuvo aquí también en esa reflexión que a mí me pareció muy hermosa, una reflexión de un retiro espiritual, realmente de un retiro espiritual sobre lo que significó la pandemia. Gracias a los medios técnicos, que no se les ven detrás de las cámaras, pero que pues nos han posibilitado, que yo no he venido, pero como veis lo he seguido, lo he escuchado todo y lo he podido ver. Pues gracias a los organizadores, gracias por supuesto a la parroquia de Villalba, que nos acoge en este lugar y nos sirve pues también de espacio para el encuentro y para sentirnos iglesia. Bueno, antes de comenzar, yo cuando me dijo Antonio Balín que tenía que hablar, ya le dije, aquí esto es como cuando viene un obispo, tiene que hablar y tiene que saber de todo. Bueno, pues ni tiene que hablar siempre, ni tiene que saber de todo. No es mi tema, como se suele decir, no es mi tema. Sabéis que yo me muevo más en otras cuestiones. Esto ha significado que ayer me quitaseis varias horas de sueño, porque como buen estudiante los deberes les he dejado siempre para el final. Y entonces pues ha supuesto que quizás no haya una reflexión pausada sobre lo que me hubiese gustado quizás presentar en altavoz, pero bueno, esto es lo que se me ocurre pues como ideas fundamentales o como claves que nos pueden ayudar en esta mañana, ¿vale? Bueno, el título que he puesto es Por una iglesia sinodal, tampoco muy esnovista, ¿verdad? No hay novedad. Es el título del sínodo pero a mí me parece que es muy bonito porque está indicando un camino, que fundamentalmente eso es el sínodo, un camino. E intentamos ponernos en camino y es por una iglesia sinodal. Es en el fondo que quizás no lo hemos conseguido del todo, pero sí que estamos en ese proceso sinodal y que tenemos que avanzar más en este camino sinodal. Y en el fondo se nos plantea algo que a mí me gusta mucho del Papa Francisco, que es la clave del sueño, ¿no? El sueño, no el sueño que podemos tener esta mañana y que espero que no os durmáis. Si veo que alguien se duerme, pues haré así para que se despierte. Los que están en casa, como no los vemos, pues pueden quedarse dormidos sin ningún problema. Pero es ese sueño, ¿no? Esa clave de la capacidad de querer buscar algo. Si no soñamos, en el fondo estamos muertos. El sueño nos permite despertarnos, nos permite levantarnos con ilusión, nos permite caminar, nos permite avanzar,
nos permite tener un proyecto. Bueno, pues a mí me parece que es bueno que tengamos un proyecto juntos, que es este de una iglesia sinodal. La primera pregunta que me planteo es si es una moda. Podemos pensar que esto de la sinodalidad es una moda. En la iglesia estamos muy dados a veces a eslóganes fáciles que van y vienen y que nos sirven pues para marcar momentos específicos del caminar de la iglesia. La sinodalidad es una moda que se le ha ocurrido ahora al Papa Francisco, y los que queremos montarnos en esta ola, como en los del surf que hacen aquí alrededor de nuestras playas, ¿verdad? Y que es tan bonito verles cómo se montan en la ola. Es una ola en la que nos montamos si queremos estar y salir en la foto, o no es una moda. Hay veces que expresiones, qué sé yo, iglesia en salida, la nueva evangelización, da la sensación como que son, pues eso, eslóganes, a veces no sé si huecos, eslóganes a veces vacíos, eslóganes fáciles de recordar, pero que igual no tienen consistencia. No sería bueno que descubrir que es una moda o caer en la tentación de que es una moda, porque pertenece al ADN de nuestra iglesia. La sinodalidad es la esencia de nuestra iglesia, es la forma de ser de nuestra iglesia. Es que la iglesia es sínodo. Lo decía ya San Juan Crisóstomo. La iglesia tiene nombre de reunión, la iglesia tiene nombre de sínodo. La iglesia es sínodo. La iglesia es sínodo. La iglesia es eclesía, la iglesia es asamblea, la iglesia es encuentro, la iglesia es reunión. Pertenece a la idiosincrasia particular, pertenece a la naturaleza, pertenece al ADN. Si no viviese la iglesia como sinodalidad, no sería la iglesia, sería otra cosa. Luego, no es una moda, es descubrir sus raíces, porque pertenece a la dimensión constitutiva de la iglesia, pertenece a su naturaleza. Es, como dice algún documento, es un modus vivendi y un modus operandi. Es la moda, es el modo de vivir de la iglesia. La iglesia vive como sínodo, como encuentro, como asamblea, como reunión. La iglesia es sínodo, pero es la manera de operar, es decir, es la manera de actuar. La iglesia o actúa en sinodalidad o no es la iglesia de Jesús. Es otra cosa. La iglesia es sinodalidad, pertenece a su forma específica. Sabéis que la palabra sínodo significa caminar juntos, ¿no? Es esta sin odos en griego, camino, sin con, camino con otros, significa caminar juntos. Y en el fondo nos está recordando pues lo que hacía Jesús. Jesús es un caminante. Lo vemos en el Evangelio constantemente, cómo iba de aldea en aldea y cómo subía a Jerusalén, ¿no? En esa clave que aparece también en el Evangelio, y cómo iba caminando, y no caminaba solo, no era una persona vagabunda, podríamos decir, como a veces esos transeúntes que nos encontramos en las carreteras, sino que caminaba en grupo, caminaba en comunidad, caminaba con otros. Podemos recordar ese pasaje, ¿no? Que nos recordaba el otro día don Gonzalo, no Gonzalo Varela, sino el otro Gonzalo, que no sé cómo se apellida ahora el nombre, el canónigo, que me recordaba después de la jornada de formación de los curas que tuvimos en Mondoñedo. Dice, había que recordar este pasaje donde Jesús camina con personas. Después de esto, Jesús, dice el texto de Lucas 8, iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. ¿Y cómo iba? Acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. Y pone nombres. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes, ¿no? Jesús practica esta sinodalidad. Jesús vive su ministerio
porque la sinodalidad siempre es en función de la misión, si no, no tiene sentido, porque todo lo que se hace en la Iglesia es en función de la misión, lo hace ya en camino, es decir, no se estanca, no se para, sueña en ese sentido, con esa referencia que hacía antes al inicio de esta charla, y lo hace con otras personas. Es interesante el detalle de que lo hace con mujeres también, ¿no? Precisamente en esa clave. No es el momento de la reflexión sobre el papel de la mujer, pero es bonito hacer referencia aquí a esta clave, ¿no? La importancia de ese sínodo de Jesús con las mujeres en ese camino. Y el sínodo representa en el fondo el camino a través del cual la Iglesia puede renovarse por la acción del Espíritu Santo. Hay algunos, los que están en la secretaría del sínodo de los obispos, están hablando de cómo el sínodo puede contribuir precisamente en esta clave de la renovación de la Iglesia, de la conversión de la Iglesia, de la reforma de la Iglesia, ¿no? Se habla hoy mucho de reforma de la Iglesia. Se habla mucho de que el Papa Francisco está impulsando la reforma de la Iglesia. Reconstruye la Iglesia, construye la Iglesia, ¿no? Construye mi casa, en esa clave de San Francisco de Asís, ¿no? Que hace referencia también al nombre del Papa Francisco. Reconstruye mi casa. En esa clave de la renovación de la Iglesia, que es evidente que es permanente, porque no es tampoco es una moda, sino que es una constante. Tenemos que renovar nuestra Iglesia. La manera de renovar la Iglesia, de convertirnos en Iglesia, es precisamente vivir en esa clave de la sinodalidad, que es abrirnos a la acción del Espíritu, porque el sínodo, el protagonista del sínodo es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios que vive por la acción del Espíritu. En el fondo es abrirnos a ese camino que el Señor tiene para inspirarnos en la clave del Espíritu, ¿no? En el fondo es pues hacer nuestro lo que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha vivido. Hay un documento, es decir, lo que yo voy a decir no es nada nuevo, está en muchos textos, algunos textos de referencia, pues podríamos tener, lo digo para los que os gusta leer, que se os ve en los ojos, que tenéis ganas de leer, de tener bibliografía, los que somos profesores. Cuando decíamos el primer día y decíamos los libros, siempre les decíamos esto a los alumnos. Bueno, para que sepáis que hay muchos libros, para que lo sepáis, para que lo sepáis, que hay muchos libros, ¿no? Pues bueno, en esta clave de dónde se desarrolla todo esto que yo voy a decir, pues aparte de los discursos del Papa Francisco, hay un discurso muy bonito con motivo de los 50 años de la fundación del Sínodo de los Obispos. Hay un documento precioso, una homilía preciosa del Papa Francisco en la que él explica lo que es esta clave de la sinodalidad. Junto a ello podríamos hablar de, por supuesto, el discurso de comienzo de este proceso sinodal. Podríamos hablar también del discurso que tuvo a la diócesis de Roma pues hace unos meses, en los que habla de la sinodalidad. Pero hay también un documento de la Comisión Teológica Internacional. Sabéis que la Comisión Teológica Internacional es una comisión que existe en el Vaticano de los teólogos, de algún grupo de teólogos que asesoran al Papa sobre algunas claves y una reflexión teológica sobre perspectivas. Pues hace unos años, me parece que fue en el año 2018, reflexionó precisamente sobre la sinodalidad. Tiene un documento muy bonito sobre lo que significa la sinodalidad, que es interesante pues que lo podamos releer. Bueno, pues en ese documento de la sinodalidad, al hacer como una especie de balance, un recordatorio de cómo la sinodalidad es la clave del actuar de la Iglesia y cómo la Iglesia a lo largo de su historia siempre ha sido sinodal, aunque de formas diferentes y en algunos momentos quizás con un ocultamiento de esta clave, pues recuerda los primeros tiempos de la Iglesia, ¿no? Y en los primeros tiempos de la Iglesia dice, resumiéndolo, si es verdad que en la Iglesia local nada se hace sin el obispo ni sin el episcopo, es también verdad que nada se hace sin el consejo de presbíteros y diáconos y sin el consentimiento del pueblo. Es decir, aquí aparece, resumiendo lo que es el primer milenio de la historia de la Iglesia, en este documento se resumen como estas claves que están detrás de la sinodalidad. Nada sin el obispo, pero tampoco nada sin el consejo presbiteral
en el que participan los presbíteros y los diáconos, y nada sin el consentimiento y el asentimiento del pueblo, como luego vamos a ir a ver. Bueno, yo creo que en todo este tema de la sinodalidad es clave la figura del Papa Francisco, como en todo lo que pues, en los últimos años también vamos viendo, y como lo que significa siempre el papado, ¿no? Yo siempre digo que el espíritu, que es el que guía a la Iglesia, nos concede y nos regala siempre la figura del Papa que en ese momento también necesitamos. Hoy el Señor nos regala la figura del Papa Francisco y son sus intuiciones, son sus claves las que nos ayudan a profundizar, a tener diferentes acentos para vislumbrar por dónde tenemos que caminar, ¿no? Y en esta aportación del Papa Francisco es importante esta profundización en la sinodalidad. Parece ser que en las reuniones previas que tuvieron al cónclave en el Vaticano, sabes que cuando Benedicto XVI renuncia, presenta esa dimisión de lo que es el servicio petrino, tienen las congregaciones en el Vaticano, ¿no? Donde se reúnen los cardenales en esos círculos de reflexión, y donde pues, van dialogando antes de empezar en el cónclave, para que el cónclave no se dilate en el tiempo, porque en el fondo esa es la finalidad de esas congregaciones, porque antes ya sabéis que los cónclaves duraban mucho tiempo, algunos duraron hasta años, ¿no? Pues para que no les tengamos encerrados a los cardenales en la Capilla Sixtina durante mucho tiempo, existe esta previa, podríamos decir, esta previa en la que ellos se reúnen y dialogan pues, sobre perfiles, sobre cuestiones, sobre problemáticas de la Iglesia que el nuevo Papa tendría que hacer frente, ¿no? Y parece ser que en esos diálogos que tienen los cardenales en aquel momento, una de las reflexiones fundamentales es sobre la figura del primado, ¿no? Y cómo el primado, que es el primado del obispo de Roma, el servicio del obispo de Roma, tiene que tener esa dialéctica y conjugar lo que es la primacía, lo que sería el primado de Pedro, la infalibilidad, en el fondo, del Papa, con la colegialidad, es decir, con esa participación de los obispos en lo que es la marcha, la misión, el funcionamiento, el ser de la Iglesia. Son como esas historias y diástoles del corazón que a lo largo de los últimos tiempos en la Iglesia se ha vivido. No me quiero enrollar mucho tampoco porque no, pero pues es un poquito, ¿no? El Concilio Vaticano I, si recordáis, los que sois amantes de la historia, el Concilio Vaticano I, lo que insiste fundamentalmente es en el primado de Pedro. El Concilio Vaticano II lo que insiste fundamentalmente es en la colegialidad. Son como dos tensiones que han estado constantemente en los últimos tiempos en la Iglesia. ¿Qué prima? ¿Mirar a Roma y que nos diga Roma lo que tenemos que hacer? ¿O tenemos que mirar a lo que sería la dinámica de los obispos en sus diócesis con esa dinámica y autonomía dentro de la comunión de las iglesias? ¿Qué es lo que tiene que primar? Bueno, pues hay momentos en los que ha primado más la centralidad, el centralismo, se podría decir, y otros los que se ha primado más la autonomía. Bueno, en esa reflexión que los cardenales hacen en aquel momento, ellos hablan de la importancia de conjugar la colegialidad. Es decir, el nuevo Papa, el Papa que suceda a Benedicto XVI, después de lo que han significado, no nos metemos tampoco aquí, además nos graba la televisión, después del pontificado de Juan Pablo II, después del pontificado de Benedicto XVI, los cardenales comentan que lo que se tiene que insistir es fundamentalmente la colegialidad. Es bonito que esa colegialidad, que está muy presente en los documentos del Papa Francisco, porque si cogemos los documentos del Papa Francisco, la Laudato Si, la Evangelii Gaudium, la Fratelli Tutti, en las notas que se recogen de dónde están tomadas las afirmaciones de los textos. Por cierto, no sé si se me oye para luego los que están hablando. ¿Se oye bien? Se está oyendo bien, ¿verdad? Él habla fundamentalmente de muchas citas de los
de las conferencias episcopales, de las citas de conferencias episcopales, en esa insistencia de conjugar la colegialidad, para precisamente visibilizar esa comunión de las iglesias. Bueno, pues el Papa Francisco, él que insiste en esta colegialidad, le da un giro, un cambio, y no se queda solo en la colegialidad, sino se queda o insiste en la sinodalidad, que es una forma de profundizar en la colegialidad, y donde la colegialidad se enmarca dentro de la sinodalidad, que es mucho más amplia, porque engloba a todo el pueblo de Dios. Es la sinodalidad la clave de la Iglesia, y donde la colegialidad se debe de leer precisamente en esa perspectiva de la sinodalidad. Y esa aportación del Papa Francisco se hace también desde la clave de lo que es el ecumenismo. Aquí tenemos un delegado de ecumenismo, Benito, ¿verdad?, que nos insiste en la importancia del ecumenismo, pero nosotros da la sensación de que como vivimos en una sociedad culturalmente católica, aunque sociológicamente podríamos decir, no sé si pagana o postcristiana, pues no vislumbramos la importancia de ese diálogo ecuménico con ortodoxos, con protestantes, pero a Dios gracias, la Iglesia va más allá de Mondoñedo, ¿verdad? Y en esa perspectiva global el ecumenismo es muy importante. Y el Papa Francisco está haciendo mucho diálogo ecuménico, mucho diálogo ecuménico. Si os dais cuenta, todos los viajes son ecuménicos, prácticamente casi todos los viajes son ecuménicos, tanto con la parte protestante, si no son ecuménicos, son de diálogo interreligioso, que son como una de las perspectivas del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Y una perspectiva es el diálogo con la Iglesia Oriental, nuestros hermanos ortodoxos, ¿no? Con todo lo que significa la experiencia de Oriente. Esa sinodalidad, perdón, ese ecumenismo del Papa Francisco se descubre, por ejemplo, en una gran encíclica. ¿En qué gran encíclica del Papa Francisco se vislumbra el ecumenismo oriental? En Laudato Si. Laudato Si comienza precisamente con ese encuentro con el patriarca de Constantinopla o de Atenas, ya no recuerdo exactamente, donde se habla de esa reflexión que la Iglesia ortodoxa tiene en clave ecuménica. Y porque estamos en ese diálogo, pues cuando dialogamos los temas del otro se me pegan algo. Bueno, pues el Papa Francisco en este diálogo ecuménico, él descubre que la ortodoxia, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia de la tradición oriental, no solo la Iglesia ortodoxa, sino también la católica oriental, ha primado especialmente o ha tenido más en cuenta esa reflexión sinodal, porque viven ellos más en esta clave sinodal, ¿no? Porque no tienen el primado, ellos no existe esa historia del primado, ¿no? Esa clave del primado, sino que es el primum inter pares, ¿no? El primum inter pares, que son los patriarcas. Bueno, no quiero profundizar en eso. Y él dice en un momento, ¿cuánto tenemos que enriquecernos del diálogo mutuo entre ortodoxos y católicos? Tendríamos que aprender la experiencia de sinodalidad. Bueno, pues de la Iglesia Oriental aprendemos este camino sinodal que ellos nos enseñan, que ellos han recorrido, que ellos le tienen como muy metido. Y el Papa Francisco en esta clave de reforma, de renovación, dice en ese discurso que os hacía antes referencia de los 50 años de la creación del Sínodo de los Obispos, esta frase que a mí me parece muy importante y que yo la recordé el día del comienzo del Sínodo en la Catedral de Mondoñedo. Dice, el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, esto es muy importante, vivimos en un mundo, nos gusta o no nos gusta, pero es el mundo en el que nos toca vivir y que tenemos que amar, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de la misión. Se habla mucho de la sinergia, ¿no? Se habla mucho también del trabajo en red. Bueno, la sinergia, de conectarnos juntos. Bueno, las sinergias. Pues exige de la Iglesia en este tiempo nuevo las sinergias. Y dice, precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Es un camino que tenemos que recorrer. No es una meta
que hemos conseguido y ya está. No es un sínodo que ahora hacemos y decimos, ya hemos estado toda la sinodalidad, vamos a pasar ahora al siguiente tema. No es una forma de vivir la Iglesia. Es la forma de vivir de la Iglesia. Es el camino que Dios quiere para la Iglesia del tercer milenio. Es la forma de vivir como Iglesia en este nuevo milenio, en el que las cosas están a veces tan complejas, en el que a veces las cuestiones son tan difíciles. Estamos llamados a vivir desde esta clave de la sinodalidad. Y todo ello, el Papa Francisco lo hace desde algunos presupuestos. Leyendo ayer a altas horas de la noche un texto de uno de los teólogos que a mí me formó y que está ahora en la comisión sinodal, él hace esta reflexión que a mí me parece muy importante porque es provocadora. Él dice, ¿nuestra Iglesia está pensada desde el sacramento del orden o desde el sacramento del bautismo? A mí me parece muy importante porque quizás nuestra Iglesia está pensada desde el sacramento del orden y lo que significa y supone la ministerialidad en la Iglesia y no desde el sacramento del bautismo. Yo, como soy virgen en esta Iglesia que camina en Mondoñedo Ferrol y vengo con la inocencia de los que vienen de tierras castellanas, ¿verdad? No he seguido el proceso de las unidades pastorales, pero sería interesante en este proceso de unidades pastorales, de conversión, de claves, de estructuras, ¿qué es lo que prima en nuestras unidades pastorales? Lo digo por poner un dato de actualidad y de carnaza a la cuestión, ¿verdad? En nuestras unidades pastorales, ¿qué es lo que prima? ¿El sacramento del orden o el sacramento del bautismo? Estamos haciendo unidades pastorales para ver cómo colocamos a los curas y cómo servimos mejor, pues estamos poniendo las unidades pastorales el centro en el sacramento del bautismo. Yo creo que con esta reflexión bastaba ya todo, porque en el fondo esto es lo que está sobre la mesa. El centro de nuestro quehacer, nuestra preocupación, nuestra vida como Iglesia, nuestro caminar como Iglesia, es un caminar que se realiza desde el sacramento del orden y, por tanto, todo se centraliza en lo que usted diga, señor cura, lo que usted mande, señor cura, como usted diga, señor cura, o es el sacramento del bautismo, que nos da una dignidad, que nos da la entrada. Y cuando entro en la entrada, no están unos en platea y otros en el patio de butacas y otros en preferentes, sino que estamos en la misma sala y nos sentimos todos participantes del mismo quehacer. ¿Nuestra Iglesia está pensada desde el sacramento del orden o está pensada desde el sacramento del bautismo? Evidentemente yo no respondo a esta pregunta, ¿verdad? Cada uno de nosotros responderemos porque vosotros sois los que mejor conocéis esta Iglesia de Mondoñedo Ferrol, pero evidentemente sí que sé por dónde tenemos que caminar y es lo que me gustaría, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto de la sinodalidad? Bueno, aquí nos podríamos dedicar y reflexionar mucho más, ¿no? Pero en el fondo, ¿por qué hablamos de sinodalidad? ¿Por qué la sinodalidad se pone sobre el tapete? Bueno, pues no viene de la nada, no surge pues como una seta en mitad del otoño, ahora que seguro que también se sale a buscar setas, ¿no? No surge como una seta, sino que hay un caldo de cultivo. Incluso hasta las setas necesitan un caldo de cultivo, ¿verdad? Porque si no ha llovido, bueno, aquí lo de llover, ¿verdad? No es como si no hay un tiempo propicio, es difícil que surjan las setas, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es ese caldo de cultivo, ese tiempo propicio que ha provocado que hoy la sinodalidad esté sobre el tapete, encima de la mesa? Pues la teología de la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Es una imagen de la Iglesia, ¿no? La Iglesia es el templo del Espíritu Santo, es el habitáculo donde el Espíritu Santo vive. Y por tanto el Espíritu tiene el protagonismo. Bueno, de ahí se enraiza que si el Espíritu Santo tiene el protagonismo, habrá que darle voz. Y el Espíritu habla a través de sus hijos, ¿no? La importancia del Espíritu. O la importancia de descubrir la Iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Es Jesucristo con su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido somos una unidad. No es que Cristo va por una parte y el cuerpo va por otra, sino que forma una unidad.
Y ese cuerpo tiene diferentes miembros, ¿no? Y podríamos hacer referencia ahí a toda esa eclesiología del cuerpo, donde uno es brazo, donde otro es pie, pero no se dice el uno al otro, tú eres más, sino que todos formamos una unidad. De ahí se enraiza precisamente la sinodalidad. Si creemos que la Iglesia es cuerpo de Cristo, tendremos que sacar las consecuencias de que todos tenemos una importancia en ese sentirnos miembros de la Iglesia. Y se enraiza de esa clave del Concilio Vaticano II, que es la Lumen Gentium, ¿no? La Lumen Gentium, que sabéis que es una de las constituciones, de las 4 constituciones del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que la dedica fundamentalmente a ese ser de la Iglesia, comienza con ese capítulo del pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Lo que nos asemeja a todos los que estamos aquí, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, que estamos aquí, en pequeña escala sería nuestra diócesis, lo que nos une, lo que nos iguala a todos, no es el sacramento del orden que unos hemos recibido en primer grado, segundo grado, sino que es el bautismo. El bautismo es el que nos introduce en este pueblo de Dios. Este pueblo de Dios que tiene diferentes ministerios, que tiene diferentes misiones, que no es lo mismo cada uno, porque cada uno tiene su función, pero que formamos parte y del que formamos parte en esa unión. Eso nos lleva, pues, a la corresponsabilidad. Son palabras, ¿verdad?, que seguro suenan, ¿no? La corresponsabilidad de sentirnos responsables de lo que es de todos. No es responsable el cura y yo soy subsidiariamente porque el cura no llega. Como el cura no llega, yo lo voy a hacer. Como el cura no lo puede hacer, ya estoy yo. No, es corresponsabilidad. Nos sentimos responsables de la tarea. La tarea es la misión de la Iglesia. Esa es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es la evangelización. Y somos todos responsables de esta tarea de la evangelización. Estamos llamados a evangelizar, cada uno desde su misión. Esa corresponsabilidad en lo que es el ser y la misión de la Iglesia desde la pluralidad de ministerios. Y esa clave de la comunión, ¿no? Es decir, si hablamos de la Iglesia como templo del Espíritu, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, si releemos la Lumen Gentium, que sería interesante igual que la releyésemos, pues también como preparación en este proceso sinodal, veríamos lo que significa la comunión, ¿no? La comunión es esa unidad que nace de la Trinidad, que se vive en la Eucaristía, pero esa comunión que nos da, que nos invita a descubrir que somos diversos, porque yo pienso diferente a ti, porque yo soy distinto a ti, porque yo tengo otra perspectiva diferente, pero en la pluralidad y en la diversidad vivimos unidos. Es la común unión, es la unidad en la diversidad. Entonces, todo esto, del que lo podríamos profundizar, ¿no? Podríamos profundizar la Iglesia como templo, la Iglesia como pueblo de Dios, la Iglesia como cuerpo de Cristo, es lo que es el volcán. Ahora podríamos poner esa imagen. Es el volcán que deriva en esta lava, que es la sinodalidad, ¿no? Y esto nos lleva a lo que el Papa Francisco invita a vivir, ¿no? Que es eso de la pirámide invertida, ¿no? Tenemos muy metida, sí que es cierto que decimos, no, eso de la pirámide en la Iglesia, eso ya no responde, es una imagen de la Iglesia falsa, es una imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II superó, que el Concilio Vaticano II habla mucho del pueblo de Dios, eso de la pirámide ya se lo cargó. Pero escuchando al que es secretario del Sínodo de los Obispos, que fue profesor en Burgos, Agustino, y ahora no me sale el nombre, Luis Ángel me parece, habla, dice, no es o sea, lo sabemos en la cabeza, pero no nos lo terminamos de creer. Seguimos viviendo en imagen de pirámide. El Papa, el jefe, los obispos después, luego los curas y luego el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el ejército de lo que los jefes nos van diciendo. Esa pirámide no tiene consistencia y el Papa Francisco en ese discurso él habla de la necesidad de cambiar la pirámide, de una pirámide invertida, ¿no? Él dice, esta iglesia es una pirámide invertida en la que la cumbre está debajo de la base y la autoridad es un servicio. Se pone, y el obispo de Roma no está por encima de la iglesia.
Es un bautizado entre los bautizados y como sucesor de Pedro es el siervo de los siervos de Dios, que expresa la fe de toda la Iglesia. Ministro o ministerio, ministros son los curas, es el obispo, viene del latín minus, que significa menos, por lo que los ministros son los más pequeños de todos. Claro, esta clave nos la sabemos, lo predicamos, sabemos que los curas somos ministros, yo lo digo muchas veces, yo digo que vengo a servir, pero bueno, el cura lo dice, pero bueno, la importancia no solo de decirlo, sino de vivirlo y de realizarlo en gestos, en estructuras, en claves, en actitudes, en formas. Esto es lo que está en juego, ¿no? Estos presupuestos que surgen y que van a la sinodalidad. Y esto nos lleva a dos claves, ¿no? Dos claves, dos perspectivas que pueden ser importantes, ¿no? Si todos participan del sensus fidei, es decir, si el pueblo santo, pueblo de Dios, tiene ese sensus fidei y hay que escucharle, es decir, tiene ese sentido de la fe, y por tanto el pastor tiene que escuchar al pueblo porque el pueblo también tiene olfato y sabe por dónde tiene que caminar. Si vivimos en ese sensus fidei, la clave fundamental es que todos tienen que hablar. Todo el pueblo de Dios tiene que hablar, que todos tienen que opinar y que todos tienen que participar, ¿no? Yo creo que esto es lo que está detrás de la sinodalidad, ¿no? Detrás de la sinodalidad está esta clave de que todos tienen que hablar, de que todos tienen que opinar, de que todos tienen que participar. Evidentemente, no todos igual de la misma manera, no todos desde la misma responsabilidad, no todos desde la misma función, porque existe esa ministerialidad también en el pueblo de Dios. Pero la clave de la sinodalidad nos lleva a que todos tienen que hablar, todos tienen que opinar y todos tienen que participar. Y la segunda clave es algo que el Papa Francisco también recuerda, ¿no? Lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado. No nos afecta el tejado de la iglesia, porque nos metemos allí, pues por todos tiene que ser tratado. Evidentemente, no va a ser la opinión de un albañil, de un constructor, lo mismo que la de una persona que nunca sabe si una teja se pone por encima o se pone por debajo. Pero todos tendremos que hablar. Lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado. Y lo que afecta a la Iglesia es de todos, porque somos esa familia. El Papa Francisco, recordando ese proceso, ese sínodo que hizo sobre la familia, decía él, en plan un poco así con ese lenguaje argentino, ¿cómo sería posible hablar de la familia sin interpelar a las familias, escuchar sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias? ¿Cómo va a ser que nos pongamos los obispos en un sínodo, 200 obispos, a hablar sobre la familia? ¿Tiene sentido que los 200 obispos nos juntemos a hablar de la familia sin escuchar, sin acoger, sin dejar participar a las familias? Pues no, se os ve la cara que decís que no, ¿verdad? Bueno, pues eso es, lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado. Bueno, pues esto es lo que está detrás de la sinodalidad. Y con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la sinodalidad? A ver quién es el niño 10 de este grupo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es el discernimiento. Sería bonito que dedicásemos toda una charla a la clave del discernimiento. Pero a mí me parece que esto es el objetivo de la sinodalidad, ¿no? El objetivo de la sinodalidad, evidentemente, es la misión, llevar adelante, pero desde la clave del discernimiento. Francisco, en esa exhortación, Gaudete et Exsultate, habla del tema del discernimiento, ¿no? En esa perspectiva que él tiene jesuítica, ¿no? Y de los ejercicios espirituales, ¿no? El discernimiento, ¿qué es el discernimiento? Pues el discernimiento es ponerse en actitud de escucha, en modo no off, sino on, y modo on que se ponga en actitud de escucha. ¿De escucha de qué? Pues fundamentalmente del espíritu. Y el espíritu, que yo sepa, no coge el teléfono y nos llama. Bueno, igual a algunos sí que le llama, pero a mí normalmente no me llama. ¿Y cómo nos hace ver lo que el espíritu nos dice?
Pues a través de los otros, a través de las personas, a través de la Sagrada Escritura, a través de los acontecimientos, a través de la historia, a través de los signos de los tiempos de los que hablamos, que hay que escuchar, ¿no? Ponernos en actitud de escucha. El discernimiento es escuchar. ¿Para qué? Para ver lo que el Señor nos dice. El discernimiento siempre es una clave de descubrir, no los pros y los contras, es más de los pros y los contras, no es lo positivo y lo negativo, es avanzar juntos, es querer caminar juntos en un objetivo, que es el objetivo de la misión. Pero en ese objetivo de la misión, de la evangelización, lo hacemos en clave de escucha, de ponernos no a lo que yo quiera, no a lo que a mí me apetece, no a lo más fácil, no a lo que podemos, sino a lo que el Espíritu me lleva. Y eso supone salir de tu tierra, dejar cosas, dejar atrás muchos aspectos para abrirnos a la novedad que el Espíritu siempre nos empuja, ¿no? El objetivo de la sinodalidad, por tanto, es siempre el discernimiento. Nos ponemos en clave sinodal para discernir cómo estamos, por dónde tenemos que caminar, hacia dónde queremos ir en esa escucha del Espíritu. Intentando ver en Gaudete et Exsultate algún texto que hablase sobre el discernimiento, os remito a lo que ahí habla. En el número 168 dice: esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida. Es decir, la clave del discernimiento es muy importante cuando aparece una novedad en la propia vida. Y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. En otras ocasiones, daos cuenta de lo que dice, qué bonito lo que dice ahora. En otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Somos libres, entonces impedimos que actúe el soplo del Espíritu. Somos libres con la libertad de Jesucristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros, deseos, angustias, temores, búsquedas, y lo que sucede fuera de nosotros, los signos de los tiempos, para reconocer los caminos de la libertad plena. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Qué definición más bonita de discernimiento, ¿no? En el fondo es pararse para escrutar lo que vivimos, lo que tenemos, lo que estamos degustando dentro, ¿no? Qué es lo que sucede en nuestro mundo, y para juntos descubrir por dónde el camino, por dónde el Espíritu me quiere llevar. Y eso no nos debe llevar ni al esnovismo, no es cambiar por cambiar, ni es paralizarnos por paralizarnos en esa defensa de la tradición, ¿no? La Iglesia siempre decimos que la importancia de la tradición, ¿no? Bueno, pues esa tradición siempre son con relecturas de las que el Papa Benedicto nos hablaba tanto. Claro, esto de la sinodalidad, no sé si os canso mucho. Bueno, vamos bien, ¿no? No veo ninguno dormido, así que todavía no hago así. Superando tentaciones. ¿Qué tentaciones tenemos que superar? Bueno, algunas, no quiero detenerme. Pues una de las primeras de las que nos habla tanto el Papa Francisco es la clave del clericalismo. Y ahí hay una clave que es la clave del poder. De hecho, uno de los 10 temas sobre los que se nos invita a reflexionar en este proceso sinodal es el poder en la Iglesia. No es que la sinodalidad nos lleve al reparto del poder. No, es que la sinodalidad es mucho más, pero también lo implica. Es mucho más que el reparto del poder, pero también lo implica. Dice el Papa Francisco: uno de los males de la Iglesia, o más bien una perversión, es este clericalismo que separa al sacerdote y al obispo del pueblo. ¿Qué es el clericalismo? El clericalismo es que el pueblo de Dios está aquí y el cura y los obispos están aquí. Y decía muy bien el secretario de los obispos, dice, bueno, vamos a escuchar al pueblo de Dios. Y nos acercamos al pueblo de Dios y luego ya me separo. Es que el cura y el obispo están en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es los obispos, los curas, los religiosos, la vida religiosa. Todos estamos en ese pueblo de Dios. No es que yo me... a veces esa tentación la tenemos también cuando la Iglesia y los pobres, ¿verdad? Mañana, que es la Jornada Mundial de los Pobres, cuando hablamos de una Iglesia pobre y para los pobres, parece que, bueno, ahora vamos a escuchar a los pobres. Nos vamos a acercar a los pobres, luego mañana nos vamos de los pobres porque ya se ha pasado la Jornada Mundial de los Pobres.
¿no? Es que si la Iglesia no vive y los pobres están dentro de la vida de la Iglesia, no hemos entendido nada, ¿no? Esa es la... Bueno, pues el clericalismo. Podríamos hablar mucho del clericalismo, qué entendemos por clericalismo, pero esa clave es la que habla, ¿no? El clericalismo es que por una parte va el obispo y los sacerdotes, por otra parte va el pueblo de Dios. Detrás del clericalismo, él dice, el Papa Francisco dice que están todos estos abusos de poder y de conciencia, ¿no? Que están detrás de los abusos que en la Iglesia se han dado. Detrás del clericalismo, detrás de todas estas acciones está esta clave del clericalismo. Superando también esa autosuficiencia a la que a veces podemos vivir, ¿no? Superando la uniformidad, la sinodalidad no es que ahora vamos a pensar todos de la misma manera, sino al revés, es tomar conciencia de la pluralidad en la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco habla mucho de la imagen, que la imagen de la Iglesia no es la imagen de la esfera en la que todos estamos en identidad desde un mismo punto, sino es el poliedro, ¿no? El poliedro que tiene diferentes caras y tenemos esa pluralidad, pero formamos una misma figura. Es la imagen del cuerpo, en definitiva, que es la imagen paulina, ¿no? Somos unidad, vivimos en esa unidad desde nuestra diversidad. La sinodalidad no nos debe de llevar a la uniformidad, sino al revés. La sinodalidad es la forma de gestionar, me atrevería a decir, esa pluralidad y esa diversidad que existe en nuestra Iglesia y que vive con tantos latidos, ¿no? El Papa Juan Pablo II hablaba de ese doble pulmón que vivía en la Iglesia occidental, ¿no? El pulmón oriental y el pulmón occidental. Pero si nos metemos con las iglesias del tercer mundo, todas las iglesias, las nuevas iglesias, ¿cuántos pulmones, cuántas pluralidades? La pluralidad. Tampoco esto de la sinodalidad es el asamblearismo, ¿no? Claro, como ahora vivimos en esta clave de asamblearismo, bueno, pues ahora la Iglesia se mete en este carro del asamblearismo, ¿no? O del parlamentarismo, de la democracia. No, la sinodalidad no es democracia. La sinodalidad no es que ahora lo vamos a hacer todo en asamblea, porque es una moda y que, claro, como tenemos que estar a la moda, pues vamos a meternos en la moda y a ver si podemos captar a más gente. No, es que es diferente. Es buscar caminar juntos en esa clave de la comunión, que es mucho más allá de la democracia, que es mucho más allá de las mayorías. Claro, la sinodalidad no es parlamentarismo, porque en el fondo en el Parlamento, si tienen mayoría los del bloque de izquierdas o del bloque de derechas, pues gobiernan en función de las mayorías y queda fuera otra parte de la sociedad. Es que en la Iglesia no dejamos aparte a nadie. No se trata de que ahora gobiernan los de A o gobiernan los de B y ahora como son los de B van a aplastar a los de A. ¿No? Es que no es eso, es que no, la sinodalidad es ese caminar juntos en el que busquemos juntos ese consenso, esa comunión que nos lleve a seguir funcionando. Y esto para nota. Vamos a ver una experiencia. Claro, todo este tema de la sinodalidad, esto no es nuevo, esto se vive en la Iglesia desde los inicios. Los que no lo veis, podéis consultar Hechos de los Apóstoles 15, donde se habla de la experiencia del primer sínodo, el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Todo esto se vivió allí. Lo voy a leer, como veo que no lo veis, pues yo que tengo mejor vista, por eso es el episcopo, es el que ve, ¿no? El episcopo, el que ve, pues lo voy a leer. Unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la Iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe.
¿Por qué pues ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: escuchadme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Todos los apóstoles y presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os atengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Todo lo que he dicho es esto. Se resume en esta experiencia. Esta experiencia, ¿qué es lo que cuenta? La manera de funcionar de la iglesia de los primeros tiempos. Un problema, una dificultad. Y ante ese problema y esa dificultad se reúnen. Se reúnen, pero dando protagonismo ¿a quién? ¿Quién es el protagonista? El Espíritu. Hay que escuchar lo que el Espíritu nos dice. Pero en ese protagonismo del Espíritu van hablando. La iglesia tiene esa discusión y hablan de la iglesia, pero junto a él los presbíteros y el obispo, los presbíteros y los apóstoles. Y en ese caminar juntos para discutir sobre esa discusión van interviniendo. Interviene Pedro, el magisterio de la iglesia, que ilumina. Pero al final, ¿quién es el que habla? Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago es el obispo de la iglesia de Jerusalén, que es después de haber escuchado, después de haber acogido, después de haberse puesto en escucha del Espíritu, el que por unanimidad, por consenso, dice, el Espíritu Santo y nosotros decimos. Esto es lo que está detrás de la sinodalidad y esto es lo que está en esta clave de la sinodalidad. En el fondo es hacer realidad el logo, ¿no? El logo del sínodo. En este logo del sínodo aparece, no me meto en ese árbol que representa un poco al Espíritu que va empujando, ¿no? Con la Eucaristía, pero me interesa que nos fijemos en el dibujo, ¿no? En el dibujo, ¿qué es lo que aparece? Pues aparece que todos van en la misma dirección, pero que todos son plurales, que todos son diversos. ¿Dónde aparece el obispo? Aparece en el centro, con el pueblo de Dios. Y aparecen los religiosos, aparecen los niños, los discapacitados, los mayores, los jóvenes. ¿Quién va marcando el camino? Nos marcan los niños, los sencillos, los que se hacen pequeños, en la escucha del Espíritu. Caminar juntos sintiéndonos pueblo de Dios. Veo que el tiempo va pasando, ¿verdad? Pero todavía me quedan 10 diapositivas, con lo cual todavía os quedan otros 5 minutos, ¿vale? Me dejáis 5 minutos más, ¿verdad? 5 minutejos. La sinodalidad, claro, si no son buenas palabras, bellas palabras, qué bien habla el obispo, ¿verdad? Qué bien lo dice, se lo creerá, no se lo creerá, esto se manifiesta en estructuras, porque las intuiciones, si eso no se marca en estructuras y en prácticas sinodales, nos quedamos en bla, bla, bla. Os suena ahora el bla, bla, bla de Glasgow, ¿verdad? Bla, bla, bla. Pues el bla, bla, bla se marca en estructuras y en prácticas sinodales y en todos los sujetos eclesiales. Los sujetos eclesiales es en el ámbito de los obispos, es en el ámbito de los presbíteros, en el ámbito de la vida religiosa, es en el ámbito del laicado,
Es en el ámbito de las iglesias diocesanas, es en el ámbito de las parroquias, es en el ámbito de los movimientos, es en el ámbito de las unidades pastorales, es en el ámbito de los arciprestazgos. Esos son los sujetos eclesiales. Y en todo tiene que estar marcado por esta clave de la sinodalidad, creando y haciendo estructuras. Estructuras en la parroquia, estructuras en la diócesis, estructura en la Iglesia universal, estructuras que nos hablen y que concreten y que materialicen y que expresen esta sinodalidad. Y ahí entraríamos los consejos, ¿no? Esos consejos parroquiales, esos consejos económicos, ese colegio de consejo episcopal, ese consejo de asuntos económicos, esos. ¿Por qué? Porque la sinodalidad se expresa en ese discernir juntos, en esa presencia del pueblo de Dios para descubrir el camino del pueblo de Dios. Y todo eso, fundamentalmente, la estructura sinodal. Es decir, la sinodalidad es una forma, es una práctica que tiene su expresión, podríamos decir, más manifiesta en lo que es el sínodo. Un sínodo diocesano o un sínodo de los obispos que tiene lugar al final del camino. Pero todo eso lleva a la implicación. Es decir, hablar de sinodalidad no es un discurso bueno, sino es decir, oye, si estamos hablando de la sinodalidad, esto me salpica. Esto me salpica. Porque claro, si estoy hablando de sinodalidad, no es qué bonito, qué bien queda, ¡hala!, hacedlo vosotros, ¿no? La sinodalidad es que yo tengo que vivir en clave de sinodalidad, en clave de corresponsabilidad, en clave de participación, en clave de misión. La sinodalidad me implica, es una manera de vivir mi bautismo, ¿no? Y todo eso tiene que tener una espiritualidad. Me parece muy importante hablar de la espiritualidad sinodal, porque la espiritualidad es como la gasolina. Si no tenemos gasolina, al coche, ¿qué le pasa? Se para. Pues si no tenemos espiritualidad, todo esto de la sinodalidad se nos va a parar. Algún día se nos va a parar. Y por eso tenemos que tener esa espiritualidad sinodal, ¿no? Que es una forma de vivir también nuestro bautismo, que nos lleva a estar escuchando el Espíritu, a vivir en clave de comunión. No me detengo en clave de encarnación, en clave de participación y de comunión. Es decir, la espiritualidad es una forma de vivir mi bautismo, que me lleva precisamente a sentirme, a sentir el gozo de mi bautismo y a sentirme miembro de una iglesia con otros en la que la siento mía y participo. Bueno, y todo esto deriva en nuestro proceso sinodal. Ahora vamos al final, ¿no? Bueno, todo esto de la sinodalidad como nota constitutiva, como naturaleza de nuestra iglesia, que se manifiesta en un porqué, es decir, el agua viene aquí porque nació en un manantial y va generando vida como todo el agua. Esto en nuestro proceso sinodal que hemos iniciado al hilo con la unidad de todas las iglesias y con el Papa Francisco, pues nosotros lo hemos comenzado, estamos en este proceso sinodal. Te das cuenta que el Papa habla no tanto de sínodo, sino de un proceso sinodal en el que estamos embarcados, ¿no? Y ese proceso sinodal tiene pues como diferentes elementos. La comisión sinodal de nuestra diócesis ha hecho como una especie de cuadro que a mí me parece muy interesante para explicar lo que está detrás de todo este proceso sinodal al que os animo a participar y a formar parte, ¿no? Podemos decir que los temas de este proceso sinodal en el que nos vamos a reunir en grupos, en asambleas, en encuentros, etcétera, pues van a ser esas tres claves, ¿no? La comunión, la participación y la misión, de la que nos habla este sínodo, que en el fondo es hablar de la iglesia, porque la iglesia es comunión, la iglesia es participación, la iglesia es misión. Y va a haber como tres momentos, ¿no? Tres momentos es en este proceso sinodal. Un primer momento es en el que nos encontramos, es de comunicar. Esto que estoy haciendo hoy es comunicar qué es la sinodalidad, qué está detrás de la sinodalidad, qué queremos con la sinodalidad, cómo participar en la sinodalidad. Cada parroquia verá cómo tiene que comunicar esta clave de la sinodalidad. Como diócesis lo estamos haciendo como podemos o como sabemos, como el Señor nos da a entender, comunicamos que estamos en este proceso sinodal, pero esa comunicación luego va a llevar un momento de debate, de encuentro, de reunión, de comunión, de experiencia sinodal, que será en los grupos en los que formemos parte y entremos a debatir y a encontrarnos, etcétera, y al final todo eso concluirá con una síntesis, es decir, un documento pequeño de 10 folios que será el que nosotros aportemos a la Iglesia universal, ¿no? Tres momentos. Tres etapas. Una etapa en la que vamos a hacer grupos y lo vamos a hacer en esa experiencia eclesial de pequeños grupos, una experiencia de escucha, de acogida del otro, de escucha del Espíritu en lo que los otros nos van diciendo.
Otra segunda etapa en la que van a formar parte y participar los consejos parroquiales, los consejos de unidades pastorales, los consejos presbiterales, el consejo pastoral diocesano, como expresión vertebral de lo que es la estructura sinodal, y otro momento de síntesis donde la diócesis pues también tendrá su momento, ¿no? Diferentes ámbitos estamos participando en esta clave sinodal. Los territorios, es decir, las parroquias, las unidades parroquiales, pero no solo, también los sectores de pastoral. Los jóvenes tienen el próximo sábado un encuentro sobre este tema, los niños tienen que participar, los profesores de religión, la vida religiosa, los catequistas por sectores, también ver cómo ellos también aportan el mundo de la exclusión, el mundo de la marginalidad, el mundo de los que no cuentan, y la propia diócesis en cuanto a su estructura. Tres dimensiones que a mí me parece también importante detrás del sínodo. Una dimensión orante, porque si el protagonismo lo tiene el discernimiento, tenemos que ponernos en actitud de escucha y eso se hace en la oración. Tenemos que orar, es una dinámica oracional, esta clave del sínodo, orar. Es otra dimensión de la reflexión, el diálogo, el encuentro, la participación, pero también hay otra dimensión celebrativa de la que nos habla esta Evangelii Gaudium, ¿no? Lo que en la Iglesia hacemos lo tenemos que celebrar, lo tenemos que expresar también fuera. Sería bueno que haya también esa dimensión celebrativa para que los que no forman habitualmente parte de nuestra comunión, de nuestra participación, de nuestra comunidad cristiana, pues sepan, conozcan y descubran la fiesta que tenemos cuando nos sentimos iglesia y cuando vivimos como iglesia, la celebración. Y tres fechas, ¿no?, que la Comisión Sinodal nos ha dado. El Día de la Iglesia Diocesana, que celebramos el domingo pasado como pistoletazo de salida para todo este proceso, que vayamos comunicando, formando grupos, empezándonos a organizar. La Fiesta de la Misericordia, el 11 de febrero o el 12 de febrero, donde nos encontraremos también, de marzo, donde nos encontraremos como Iglesia Diocesana para celebrar la Misericordia de Dios, y la asamblea final el 11 de junio, donde también nos reuniremos ya formando parte de esta comunidad y de esta iglesia que camina en Mondoñedo de Ferrol para sentir el gozo de este proceso que hemos hecho. Bueno, hasta aquí he llegado, hasta aquí mi reflexión. Espero que os haya ayudado en lo que significa pues todo este proceso de camino, de encuentro. Ojalá que la clave de la sinodalidad no sea una moda, no sea algo que pasó, sino que sea una manera de vivir, de ser, de gozar lo que es y lo que es nuestra Iglesia. Así que muchas gracias. Ahora. Bueno, como siempre, queda un ratito en el que podemos entablar un diálogo. Bueno, en primer lugar, antes de nada, muy bien, le damos un aprobado. Como estudiante, como dijo que dejó los deberes para el último momento, podemos decir que bien. Me quedo liberado. Bueno, agradecerle sus palabras, la reflexión. Yo creo que esto es algo que tenemos que rezar, llevar a casa, rezarlo, comunicarlo y ponerlo en práctica para que los demás se contagien. Bueno, yo creo lo que os decía, tenemos ahora 10 minutitos en el que podemos hacerle alguna pregunta, si queremos, a don Fernando. Yo os pido preguntas cortas y concretas y os explico por qué. No tenemos micrófono, con lo cual las vais a hacer en voz alta y yo tengo que traducirlas para que las oigan los que están en casa. Si me contáis una historia muy larga, igual cuento el principio, pero no llego al final. Entonces, no sé si queréis hacer alguna pregunta, comentar algo. Sí, los del otro lado de la pantalla, ya sabéis que a través del chat, como siempre, pues podéis hacer las preguntas y nosotros
aquí las leeremos. Tiene que haber una pregunta porque si no me voy yo intranquilo. Es que no habéis entendido nada, entonces tiene que haber por lo menos una pregunta. A ver, el más sinvergüenza de todos. Al vicario general que tiene la pelota. No se nos ocurre nada, no tenemos... Bueno, yo creo que es verdad que ha sido claro, yo creo que el tema está claro, incluso podemos decir que la teoría nos la sabemos. Yo creo que somos conscientes de lo que es sinodalidad, sabemos lo que es. Yo creo que ahora lo que nos toca es ese camino sinodal, ponernos en marcha, ponernos a la escucha, como decía don Fernando, del Espíritu, dejarnos guiar por él y hacerlo juntos, ¿no? Esa es la clave. Nuestra iglesia, en una iglesia en la que cabemos todos, estamos todos y caminamos todos juntos. Bueno, pues ahora le cedo la palabra, ya que no hay preguntas, al... ¿Cómo era el más gamberro de todos? Cedo la palabra al vicario... al vicario general para que, bueno, pues un poco cierre y despida la Escuela de Agentes de Pastoral por este año. Non sei se atreverme despois de chamarme o máis gamberro de todos, pero bueno. Vamos a ver, concluye unha nova edición da Escola de Axentes de Pastoral. Pero isto é como o proceso sinodal. Acaba a presencia e seguimos traballando pois durante todo o ano. É certo que, se vos dades conta, desde hai varios anos estamos apostando de xeito moi forte por esta escola. Son temas distintos, colaboracións distintas, pero algo que xa vais formando parte da historia da nosa igrexa particular e dese reto formativo que queremos levar adiante. Sin lugar a duda, hai que agradecelo. E hai que agradecelo a toda aquela xente que está facendo o esforzo non solamente de vir, como estades aquí, ou de seguirnos polas redes sociais, senón tamén de levar adiante isto. Os ponentes, a xente que está detrás, como decía antes don Fernando, e que sin eles non poderíamos levar adiante a escola. Moitos xa somos fiéis, formamos parte desta escola cada ano, e outros vámonos engadindo pouco a pouco. Bueno, pois ese é o reto, seguir así para poder, pois, camiñar xuntos. A min gustaríame dar as gracias un xeito especial, pois, a todas as delegacións que formaban parte da Vicaría de Evangelización, que realmente foron as que botaron a andar este proxecto, e, sin lugar a duda, dun xeito especial aos membros da Acción Católica da nosa diocese, porque a eles tocalle sempre a parte máis fea, que a parte técnica, que é insufrible, esa que leva os apretóns e os sofocos, porque o non se oye, o ese mal, o non sei que, o non sei canto, e que están aí. E sempre é de agradecer. E como non? Sin os participantes, a escola sería unha cousa moi bonita, pero irreal, co cual temos que darnos un aplauso a todos os que intentamos levar adiante isto. Así que nada, pola miña parte, moitas gracias e xa nos poñemos a traballar na seguinte Escola de Axentes de Pastoral.